Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren, como siempre, estupendamente. Hoy nos adentramos en un tema que sin duda ha despertado una considerable expectación y, admitámoslo, cierta dosis de inquietud entre la legión de seguidores de nuestra querida Tuba Büyüküstün. Si hablamos de esa noticia que irrumpió en los titulares hace poco y que, fiel a su estilo, ha sido el caldo de cultivo perfecto para un sinfín de especulaciones y rumores. En este vídeo nos proponemos desentrañar la verdad detrás de esta visita hospitalaria, separar la información contrastada de las elucubraciones y ofrecerles un panorama lo más claro posible sobre la situación actual de nuestra admirada actriz. Como es habitual en este espacio, si disfrutan de contenidos que les mantienen al día de todo lo que acontece en el universo de sus celebridades favoritas y valoran la información rigurosa, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada. Su apoyo es un pilar fundamental para nosotros y nos impulsa a seguir brindándoles el contenido más relevante y veraz. Hemos sido testigos de titulares que a todas luces parecían destinados a causar impacto, hemos navegado por el torrente de especulaciones que inundan las redes sociales y, en definitiva, la zozobra se ha apoderado de muchos de ustedes. Y es una reacción completamente natural y comprensible. Tuba Büyüküstün no es solo una figura adorada en su Turquía natal, sino que goza de un reconocimiento y una admiración a nivel internacional que trascienden fronteras. Cualquier noticia que la concierna, y máxime cuando se trata de un asunto tan delicado como una visita a un centro hospitalario, inevitablemente genera una oleada de interés y, en ocasiones, de alarma. La información que trascendió inicialmente era sumamente escueta, y es precisamente en ese vacío donde la imaginación, y lamentablemente en no pocos casos, la desinformación, encuentran el terreno fértil para germinar. Por ello, en este vídeo, hemos invertido tiempo y esfuerzo en una investigación exhaustiva, en la recopilación de datos provenientes de fuentes que consideramos fidedignas, y en nuestro firme propósito de ofrecerles la imagen más nítida y objetiva posible de lo acontecido. Aspiramos a ir más allá de los titulares sensacionalistas y a proporcionarles un análisis detallado, pero siempre marcado por el respeto de la situación. La noticia irrumpió con la fugacidad característica del mundo de las celebridades. Unos pocos reportes iniciales, a menudo imprecisos y carentes de contexto, señalaron que Tuba había sido vista accediendo a un hospital. De forma casi instantánea, las redes sociales explotaron. ¿Qué le ocurría? ¿Se encontraba en estado grave? ¿Era algo de suma trascendencia? Las preguntas se multiplicaban en un frenesí digital, y las respuestas, al menos en las primeras horas, eran prácticamente inexistentes. Algunos medios de comunicación intentaron, con la diligencia propia del oficio, contactar con su círculo cercano, mientras que otros se basaron en presuntos testimonios de fuentes anónimas, cuya credibilidad siempre queda en entredicho. Y como es lógico y previsible ante la ausencia de una comunicación oficial y clara, proliferaron las teorías, algunas tan dispares como una simple revisión médica de rutina y otras que pintaban escenarios considerablemente más preocupantes. Comprendemos perfectamente esa ansiedad, esa imperiosa necesidad de tener la certeza de que todo está bien cuando se trata de alguien a quien admiramos y por quien sentimos aprecio. Sin embargo, y aquí es donde la neblina de la especulación comienza a disiparse para dar paso a una imagen más definida, la visita al hospital resultó ser un acontecimiento de un dramatismo considerablemente menor de lo que algunos titulares, ávidos de atención, pretendían hacernos creer. Tras las diligentes investigaciones y la información que hemos tenido la oportunidad de corroborar, la presencia de Tuba en un centro médico no se debió, en absoluto, a una emergencia o a un problema de salud de gravedad. De hecho, todas las evidencias apuntan a que se trataba de un chequeo médico de rutina, una de esas revisiones periódicas que todos deberíamos realizar para salvaguardar nuestra salud. Alternativamente y no menos plausible podría haber sido una consulta relacionada con algún proyecto profesional en el que estuviera inmersa, un proyecto que, como es habitual en la industria del entretenimiento, requiriera una evaluación específica de su estado físico. Piénsenlo detenidamente, muchos actores y actrices se someten a exámenes médicos exhaustivos o a pruebas específicas para garantizar que se encuentran en las mejores condiciones físicas para afrontar los exigentes rodajes, especialmente si estos implican escenas de acción complejas o periodos de estrés prolongado. Es crucial, en este punto, subrayar la fundamental diferencia que existe entre una simple visita a un hospital y una hospitalización o una atención de urgencia médica. Un chequeo médico, por muy avanzado o complejo que pueda parecer, puede perfectamente requerir la asistencia a un centro hospitalario.
Podría tratarse de una resonancia magnética, un análisis de sangre detallado y exhaustivo, una consulta con un médico especialista en alguna rama concreta, o incluso la realización de algún procedimiento estético o de bienestar que, por su naturaleza o por la infraestructura necesaria, se gestione a través de las instalaciones de un hospital. Las fotografías y los vídeos que circularon y que lamentablemente alimentaron la vorágine especulativa, se limitaban a mostrar a Tuba entrando o saliendo del edificio, sin ofrecer indicio alguno de sufrimiento, malestar evidente o cualquier otro signo que pudiera sugerir una situación de gravedad. Y es precisamente esa inherente ambigüedad la que, como solemos decir, permite que la imaginación desbocada tome las riendas. Hemos sido testigos en innumerables ocasiones de cómo la prensa, en su afán por conseguir clics, notoriedad y, en última instancia, vender más ejemplares o generar más visitas, tiende a magnificar o a descontextualizar situaciones que en realidad son de lo más ordinarias. En este caso particular, la impactante visita al hospital, tal como la titularon algunos medios, se ha revelado como un evento, a todas luces, mucho más mundano y terrenal. No existen hasta la fecha reportes de que haya tenido que ser ingresada, ni tampoco de que haya requerido atención médica urgente. Su equipo de representación, al ser consultado, ha mantenido, como es su derecho y su deber, una postura de discreción, lo cual es perfectamente normal y comprensible. La vida privada de las figuras públicas merece el máximo respeto, y en ningún caso tienen la obligación de compartir cada detalle de sus visitas médicas, por muy cotidianas que éstas sean. Lo que sí podemos afirmar con un grado de certeza considerable es que la situación, lejos de ser alarmante o de generar preocupación, parece haberse desarrollado como un trámite más dentro de su ajetreada vida diaria. Es totalmente posible e incluso probable que haya sido vista en un hospital debido a que su médico de cabecera o un especialista de confianza tenga su consulta o clínica particular ubicada dentro de las instalaciones de un hospital de mayor envergadura. Esta es una práctica bastante común, especialmente en grandes urbes, donde los especialistas tienden a agruparse en centros médicos de reconocido prestigio para ofrecer un servicio integral y multidisciplinar. Asimismo, es igualmente plausible que la visita estuviera intrínsecamente relacionada con su labor profesional. Tuba Büyüküstün es ampliamente reconocida por su incuestionable profesionalismo y por su dedicación absoluta a cada uno de sus proyectos. Si un guión, un personaje o una producción en particular requiriera algún tipo de preparación física o médica específica, ella, sin lugar a dudas, se sometería a ello con la seriedad y el compromiso que la caracterizan. Esto podría abarcar, por ejemplo, pruebas de resistencia, evaluaciones nutricionales personalizadas o incluso tratamientos preventivos destinados a asegurar su óptimo bienestar físico y mental durante un rodaje particularmente intenso y demandante. La clave fundamental para no caer en las redes de la desinformación y el pánico que a veces generan los titulares carentes de fundamento reside en la prudencia y en la capacidad de discernimiento. Es muy fácil sucumbir a la tentación de imaginar el peor escenario posible cuando la información oficial es escasa o nula. Sin embargo, la realidad, en este caso concreto, parece ser mucho más tranquilizadora de lo que se presentó inicialmente. Tuba, hasta donde la información a nuestro alcance nos permite afirmar, se encuentra bien, goza de buena salud y continúa con su vida personal y su exitosa carrera profesional con la energía y el talento que siempre la han distinguido. Es imperativo recordar que las celebridades, al igual que todos y cada uno de nosotros, son seres humanos con sus propias vidas, sus altibajos, y la salud es, sin duda, una parte fundamental de esa existencia. Todos, sin excepción, tenemos la necesidad intrínseca de cuidarnos, de realizar chequeos médicos periódicos, de acudir al doctor cuando la situación lo requiere. La única diferencia, y una diferencia abismal, es que sus vidas están constantemente expuestas a un escrutinio público sin precedentes, lo que provoca que incluso los eventos más normales y cotidianos puedan ser magnificados, distorsionados o interpretados como extraordinarios o, peor aún, sospechosos. Nos hemos esforzado con la máxima diligencia y rigor en recopilar la mayor cantidad de información verificada posible con el único propósito de poder ofrecerles esta perspectiva objetiva y fundamentada. No deseamos bajo ninguna circunstancia ser partícipes de la cadena de rumores que tan a menudo contamina el panorama mediático, sino ser una fuente de información clara, concisa y sobre todo, veraz. La visita al hospital, que inicialmente sonaba tan dramática y alarmante, se ha desinflado, gracias a la información contrastada, hasta convertirse en lo que a todas luces parece ser un asunto enteramente privado y, muy probablemente, de naturaleza rutinaria.
En síntesis, la impactante realidad de la visita de Tuba Büyüküstün al hospital se desvela, según la información que hemos logrado recabar y contrastar, como un evento desprovisto de cualquier emergencia o problema de salud grave. Lo más probable es que se haya tratado de un chequeo médico de rutina, una de esas citas que todos debemos cumplir, o una consulta vinculada de manera directa con su vida profesional y sus compromisos laborales. Los titulares sensacionalistas, como lamentablemente suele ocurrir con frecuencia, han magnificado la situación, generando una ola de preocupación innecesaria entre sus leales seguidores. Agradecemos de corazón su paciencia y su constante interés por estar aquí, prestando atención a nuestra interpretación de los hechos, una interpretación basada en la información disponible y contrastada. Sabemos que muchos de ustedes son fans incondicionales de Tuba, y comprendemos perfectamente la inquietud que una noticia de este calibre puede generar. Esperamos sinceramente que esta aclaración les haya aportado un grado de tranquilidad y sosiego que les permita ver la situación con la perspectiva adecuada. Nos encantaría conocer su opinión al respecto. ¿Qué pensaron ustedes cuando vieron por primera vez los titulares sobre esta visita? ¿Consideran que la prensa debería ejercer una mayor cautela y responsabilidad al informar sobre asuntos de salud de figuras públicas? Les invitamos cordialmente a dejar sus comentarios aquí abajo. Nos fascina leer sus opiniones y participar en debates enriquecedores con ustedes. Su participación activa es precisamente lo que confiere a este canal esa chispa especial y ese carácter único. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si consideran que la información que les hemos proporcionado les ha resultado útil y esclarecedora, por favor, no olviden dedicarle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y con otros fans de Tuba Büyüküstün para que todos tengan acceso a la información correcta y contrastada. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero nuestra invitación a que se suscriban a nuestro canal. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Cuídense mucho y hasta pronto.